¿Esta Biblia? Aquí hay Biblia. Sí. ¿De letra grande, letra chiquita? De grande, hermano. Gracias. Grande. Grande, ¿no? No es gigante, pero letra grande. Sí. Ya que la que tiene en la casa, pues. Sí, está hermosa. Hoy día tenemos el tema. ¿Qué pasó? Hoy día tenemos el tema viviendo en el Espíritu. Y nuestra lectura principal está en Romanos 8 y versos 5 y 6. Excelentes. Romanos 8, versos 5 y 6. ¿Qué es lo que dice Romanos? ¿Quieren que lo lea, hermano? Ya. Dice, porque los que no son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Amén. Nos está hablando el apóstol Pablo en la carta a los romanos algo muy importante, que es el que tenemos que darle la importancia al Espíritu. Y nos dice que tenemos dos opciones: caminar en el Espíritu o caminar en la carne. ¿Qué significa uno y el otro? Si estamos pensando constantemente en nuestro trabajo, estamos pensando qué es lo que vamos a hacer mañana, qué es lo que tenemos delante, nuestra familia, si los hijos están en problemas, que la escuela, que voy a tener o no plata para mañana, que tengo que trabajar los domingos, que tengo que hacer horas extras, etcétera, etcétera. Estamos con el pensamiento lleno de las cosas del mundo, lleno de las cosas de nuestro afán, de nuestra vida en esta tierra. Y nos dice la palabra que nuestra mente debe estar centrada en el Espíritu y con nuestro pensamiento en Él, en el Espíritu. ¿De qué Espíritu está hablando? El Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, si nosotros no tenemos la mente centrada en nuestro paso a paso, de acuerdo a lo que el Espíritu nos guía, tenemos un problema mental. No es que seamos locos, pero el problema mental es por nuestra misma causa, nuestra misma preocupación, nuestra misma acción, exactamente. Entonces, si voy a dar paso a paso e ignoro las cosas del Espíritu, es la carne la que está controlando. Pero la palabra nos dice que no, que debemos estar conscientes y ocuparnos. Quiere decir que tenemos que llenar a voluntad y con un propósito nuestra mente con las cosas del Espíritu. Ojo, que no dice el corazón. Porque la mente te llena de cosas, pero que tenemos dentro, que tenemos en el corazón. Lo que nos motiva, lo que nos mueve, lo que nos hace relacionarnos con Dios directamente. Entonces, si dejamos que el cuerpo o la carne, como dice Pablo, nos controle, mientras estamos en la carne va a gobernar. La carne nos va a controlar y nos va a dirigir. Quiere decir que vamos a estar supeditados a ciertas leyes. Ups, es la hora de comida, tengo hambre. Aunque no sientas esa necesidad, pero ya por la hora o ya porque pasó mucho tiempo, te dejas dominar por la carne. Y eso es uno, de ti mismo, pero muchas veces estamos supeditados a otras reglas, nuestras también. Uy, que a esta hora ya tengo que ponerme de rodillas ahora, que a esta hora es la hora que yo le dedico para leer la Biblia. Son leyes de uno mismo. Y estamos supeditados entonces a la ley propia o ley de una iglesia o de una organización que te dice no puedes hacer esto y debes hacer lo otro, que tienes que venir todos los domingos y que tienes que hacer así, asá, asá. Son leyes. Y Jesucristo nos dice la palabra que ha ido a la
cruz para dejar las leyes atrás y nos da la libertad, pero libertad de caminar en el Espíritu, guiados por el Espíritu. ¿Qué es lo que quiero decir? Que con el Espíritu no hay ley. Con el Espíritu dejamos las leyes de los 10 mandamientos atrás. ¿Por qué? El Espíritu lo compensa todo, lo complementa, está incluido en cada acción. Y Jesús, al ir a la cruz, cumplió la ley completa. Quiere decir que cuando uno camina bajo su amor, bajo su dirección, bajo lo que la palabra nos dice, todas las leyes ya están completadas. No hay más que hacer, solamente el obedecerlo, el seguirlo. Entonces, cuando estamos caminando dirigidos por el Espíritu, estamos operando nuestra vida de acuerdo a una relación y no bajo las reglas o regulaciones o leyes. No importa, quedo porque estoy poniendo varios separadores, pero no hay manera de sujetar las cosas. Vayamos a Efesios 5, 18 y 20, perdón. Efesios 5, 18, primero. Está después de Gálatas, antes de Filipenses. Efesios 5, 18 y 20. El 18 y el 20. Ya. ¿Lo leo? Sí. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nos está dando un comando. Ser llenos. No nos está aconsejando, sugiriendo, sino es una orden. Efesios, el libro de Efesios lo escribió también el apóstol Pablo. Y es todo inspirado directamente por Jesucristo resucitado. Nos está diciendo entonces que nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, en cada acción que tomamos, debemos estar llenos del Espíritu. Amén. Y dando gracias constantemente. En el griego que ha sido escrito el Nuevo Testamento, el verbo que utilizan de ser llenos quiere decir que es una cosa constante. Es un presente imperativo, pero que ocurre constantemente, continuamente, que no va a ser hoy día y después un mes más tarde o un año más tarde, no. Es que regularmente debemos caminar de esa manera, dirigidos por el Espíritu, llenos de Él. Entonces, ¿cuál es nuestra situación? Nuestra situación es presentarnos ante Dios y dejarlo que Él nos llene. ¿Cómo nos presentamos ante Dios? Nos sometemos a sus pies, nos sometemos a su voluntad. Estamos viniendo arrepentidos de toda la ignorancia y todas las ofensas que muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. No somos conscientes de eso, pero el Señor sabe cada acción de cada uno y el corazón de cada uno. Y dejemos y pidámosle que nos llene su Espíritu en nosotros. Vamos a ver unos puntos que por qué es necesario que tengamos la llenura del Espíritu en nuestras vidas. En primer lugar, vemos que necesitamos de su ayuda. Veamos en Juan, el Evangelio de Juan 14, 26.
Evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 14, 26. ¿No quieres tu Biblia tú? Sí, pues tenla para que también leas. Entonces, yo voy a hermano. Ya. 14, 26. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre me enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Amén. Amén. Nos está hablando Jesús antes que vaya a la cruz, en donde está ofreciendo que cuando venga el Consolador, sabemos quién es, el Espíritu de Dios, que cuando Él venga nos va ¿a qué? A enseñar. ¿Y qué más? Y recordar. ¿Recordar qué? Todo lo que Él ha hablado. Y acuérdate, Él no solamente habló en los 3 años y medio que estuvo aquí con sus discípulos, Él habló desde el Antiguo Testamento. Todo lo que está escrito, la teofonía, cuando tenían las apariciones de los ángeles o el ángel de Dios, del Señor, nos dice en el Antiguo Testamento, todo ha sido Jesucristo, que todavía no estaba revelado como tal. Pero Él ha hablado a través del Espíritu, siempre nos ha dado esa enseñanza y entonces nos dice, cuando estudiamos, cuando aprendemos, cuando hemos oído de su palabra, el Espíritu nos hace recordar, ay sí, yo escuché esto, ay sí, alguien enseñó sobre este tema. En el momento necesario es cuando se va a manifestar. Uno nunca sabe en qué momento el Espíritu te hace recordar, pero viene a tu mente y ahí se cumple esa palabra, cuando dice que nos hará recordar de lo que Él habló, enseñó e hizo. Amén, amén. Luego, necesitamos el Espíritu para la revelación de la palabra. Vayamos a 1 Corintios 2. Hechos Romanos, Corintios. 1 Corintios 2, versos 11, la segunda parte del 11, 11b y 12. 2 Corintios 2. O primera de Corintios. O primera, perdón. Sí, 1 Corintios, perdón. 1 Corintios 2, 11b. 11b y 12. Si lo tienes, vamos a leerlo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Nos está diciendo que nadie puede concebir el pensamiento de Dios. Nadie puede entenderlo. Nadie puede recibir ni un pedacito de lo que es la manera de pensar de Dios, porque si no, no sería Dios. Si nosotros podemos concebir lo que es Dios, sería igual a nosotros o menos. Pero como Dios omnipotente, omnisciente y todas las potestades que tiene, Él es incomparable y no podemos entenderlo. Lo que no entendemos lo tomamos por fe. Y nos dice aquí entonces que no hay ninguna razón que pueda ser comparable a sus pensamientos, a sus decisiones, que podamos entender nosotros. Y sin embargo, Dios nos quiere dar y nos ofrece su Espíritu en nosotros. Ese Espíritu que nos hace entender de su palabra, de su verdad y de todas las cosas que le pertenecen a Él. Y el Espíritu, el verso 12, el Espíritu que hemos recibido es el que proviene de Él.
Amén. Luego tenemos la sabiduría. Vayamos a Proverbios. Sabemos que Proverbios 1:7 es creo que es lo más conocido, que la sabiduría se inicia o empieza con la reverencia o el temor a Dios. Proverbios junto a Salmos. Nos dice el 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza de Dios. Pero ahí mismo vayamos, Proverbios 2:6. ¿Qué nos dice, Ana María? 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Amén. Jehová, Dios, es el que da la sabiduría. ¿Y cuándo la da? Cuando se la pedimos. Como dice en Santiago, necesitas sabiduría, pídela. Necesitas inteligencia, pídelo. Porque para las cosas de Dios necesitamos esa sabiduría, pero para la aplicación de las cosas en la tierra necesitamos su inteligencia. Amén. Amén. Y ahí mismo, Proverbios 4:7. Amén. Ok. El 7. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiriré inteligencia. Amén. Amén. Justo lo que estaba diciendo, la sabiduría es necesaria para recibir el conocimiento y el reconocimiento de las cosas de Dios. Pero la inteligencia es la que Dios nos va a dar para aplicarla. Amén. Amén. Amén, amén. Luego necesitamos el Espíritu para que se demuestre en nuestras vidas el fruto del Espíritu. Vayamos al libro de Gálatas en el Nuevo Testamento. Gálatas 5. Y el apóstol Pablo nos da una lista de las cosas del Espíritu, qué es lo que nos ofrece, estando el Espíritu gobernándonos en nuestras vidas, lleno nuestros pensamientos de Él. Gálatas 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. Amén. Amén. Mira todo lo que nos ofrece. Necesitamos el Espíritu de Dios para que produzca en nosotros estas características. Estas características que nos va a hacer más como es Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que Dios demanda? Nuestro trabajo, nuestros esfuerzos, lo que nosotros ponemos como disciplina para llegar más a Dios, va a producir solamente un efecto, pero no va a producir el amor que Dios va a poner en nosotros, en nuestros corazones, porque ese amor le pertenece a Él, como fruto de su espíritu, no de nuestro esfuerzo. Él solamente es el que va a poner ese amor para que tú ames a alguien que no te cae bien, porque de nosotros va a salir más rechazo. Y entonces, cuando vamos a llenarnos el deseo de recibir ese gozo, solamente es Dios, su Espíritu, que nos va a poner ese gozo en momentos tristes, gozo que no entendemos. Cuando muere algún familiar, cuando nos alejamos o pasa algo que nos causa tristeza, sin embargo tenemos el gozo adentro. No es lo mismo que una alegría que te la pasas riendo o estás contento, cantando, pero es el gozo del Señor porque nos da la esperanza de lo que pasa, la tormenta con Él.
que Él es nuestra esperanza, como le llaman en inglés, the blessing hope. Es la esperanza que siempre nos va a llevar con esa luz que está adelante, que es nuestra meta, que a donde nos va a llevar en camino recto, con Él, no teniendo lágrimas, porque no es la palabra que Él seca nuestras lágrimas, pero nos va a llenar de su amor, de su gozo, de su paciencia, de su benignidad, de su bondad, de su fe, de su templanza, de su mansedumbre, y que contra nada de eso hay ley. ¿Por qué? Como dijimos al principio, las leyes son terrenales, son para la gente que está con la mente más en este mundo, pero para el espíritu solamente tenemos la ley de la fe. Amén. Amén. Entonces mi esfuerzo, mi trabajo, mi disciplina me va a traer a sus pies y Él me va a llenar. Luego necesitamos el Espíritu para su pureza, para que nos haga santos, para que seamos puros en Él. Veamos 2 Corintios 3:18. Delante, a la izquierda de Gálatas. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando la cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Amén. 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 Dios nos dice, sé santo como yo soy santo. Si tenemos a su Espíritu y lo dejamos llenar nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, guiarnos, ser llenos de Él, vamos a caminar hacia esa santidad como Él nos pide. Y su pureza va a manifestarse en cada situación. Cuando nosotros presentamos el ministerio, presentamos nuestras familias, cada familia es un ministerio. Cuando presentamos a diferentes organizaciones, asambleas, grupos, etc., lo presentamos ante Dios. ¿Qué es lo que buscamos? La bendición. ¿Cuál es esa bendición? La bendición es la pureza de Dios, que caiga sobre cada vida, sobre cada uno, porque su santidad, su pureza va a traer esa unidad, va a traer el fruto del Espíritu, va a traer armonía, va a traer la dependencia de Él y la manifestación de su reino manifestado y derramado entre las necesidades que ha de someter, que ha de cumplir, que ha de, ¿cómo se dice? Cuando Él suple, ha de suplir en cada vida y en cada uno. Cuando oramos, entonces presentamos cada grupo, como dije, para que Él derrame esa pureza. Si hay pureza, hay santidad. Si hay santidad, Él va a estar presente. ¿Amén? Y ese es el punto siguiente. Bueno, no, perdón. El siguiente es su poder. Necesitamos de su poder. Sabemos de cuando Jesús le dice a sus discípulos, cuando Él ya iba a ascender a los cielos, que no se vayan y que no hagan todavía nada de lo que Él les había enseñado hasta que venga la promesa de Dios. ¿Cuál fue la promesa de Dios? El Espíritu Santo, que iba a morar dentro. Y es ahí cuando empieza lo de Pentecostés. Se supone que empieza aquí la iglesia. Pero, ¿para qué? Porque si van a salir antes de que sean llenados por el Espíritu, van a hacerlo en su propio esfuerzo, su propia carne. Y no van a llegar a ningún sitio. El Espíritu de Dios nos va a dar ese poder. Y es lo que les dio a sus discípulos. Le dio el poder de levantarse y no tener vergüenza.
de arriesgar sus vidas, no importaba la burla, la risa o el riesgo de perder la vida. El poder, la llenura, el coraje que nos va a dar para seguir hablando de Él y exaltando su nombre santo. Es así que necesitamos el Espíritu en nuestras vidas. Si lo necesitó Jesús cuando se bautizó. Vino el Espíritu y lo llenó. Lo necesitó Él y de ahí empezó su ministerio terrenal. Con mayor razón, lo necesitamos nosotros. Cada uno en la vida cristiana, porque su poder nos va a mantener con la fe firme y en esa línea recta de seguirlo a Él y complacerlo y alejarnos de las cosas que no son de Dios. Amén. Acuérdate que Jesús también oró por Pedro, que no te falte la fe, le dice, antes de que, porque sabía que Satanás iba a venir a zarandearlo y que lo iba a negar. Sin embargo, no le dijo que la iba a perder, no le dijo que se iba a quedar sin fe, no le dijo que Jesús se iba a alejar, sino que iba a fallar, que iba a doblegarse aceptando la tentación, que iba a dejarse dominar por el cuerpo, por la carne, por el temor de que me van a matar, el temor de que va a ser perseguido. Pero después que recibe el Espíritu de Dios, ¿le importó? No le importó. Y así todos ellos salieron a predicar y a esparcir el Evangelio de Dios. Elías se había escondido en una caverna, en una cueva. Después que Dios había hecho el milagro y había matado a todos los Baales, a todos los profetas de los Baales, etc., y él se esconde en la cueva porque la esposa del rey estaba persiguiendo a todos los profetas y estaba matándolos, y él decía, voy a perder la vida, estoy en riesgo, y se esconde, temblando. Pero ¿qué pasa? Dios le habla y le hace reaccionar. Pero acuérdate que un elefante se asusta de un ratón. Yeah. Amén. Pues si tenemos la fe como del tamaño de una mostaza, nos dice la palabra, grandes cosas podemos hacer. Amén. 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 Y por último, la presencia del Espíritu Santo es importante para nosotros. Cuando Moisés, en Éxodos 33:15, Éxodos 33:15, Moisés le habla a Dios, ¿y qué le dice? Éxodos 33:15. Le dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Le está diciendo, si tu presencia me falta, que no quiero moverme. Si tu presencia no viene a donde yo estoy, o yo no voy a donde tú estás, entonces no quiero ir a ningún sitio, porque su presencia es poder, es refugio. Y para terminar, veamos Hebreos 10:23. A ver cómo está. Voy a poner share screen. Hebreos 10:23, que nos dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones. Déjame cerrar esta sesión de Skype.